Gloria sea al Señor, hermanos, aquí estamos. Pues estamos hoy en el tercer estudio de la serie que se llama Arriesgados. Amén. Arriesgados. La aventura de caminar por fe. Y el hermano James, ¿verdad? Había estado diciendo, bueno, es que la palabra aventura, no, como que yo la modificaría, ¿verdad? La experiencia o la bendición de caminar por fe. Pero la realidad, la palabra aventura podría ser quizás apropiada también, porque a uno le gusta, no sé si usted, ¿verdad? Le gusta que las cosas estén ya como que arregladitas, predecibles, planchaditas, como decimos nosotros en Puerto Rico. O sea, que todo esté, que no hayan sorpresas. Yo me acuerdo que había unos líderes en mi trabajo anterior que decía, yo no quiero sorpresa. Ah, no quieres sorpresa, decía. Pues entonces no, este trabajo no es para ti si no quieres sorpresa, porque siempre tratamos de que todo sea lo más organizado posible, pero sorpresas van a haber. En la vida hay sorpresas. Cuando uno está en Cristo Jesús, Dios te bendiga, uno va viendo que el Señor va llevando a uno y uno se va maravillando cómo Él hace las cosas, ¿verdad que sí? ¿Le ha pasado? Va andando y usted va orando y confiando en el Señor, y el Señor siempre va haciendo todo bien y usted se va sorprendiendo. ¿No le pasa que usted espera que el Señor bregue, pero cuando brega se asombra también? Amén, de la forma que Él hace las cosas. Pues eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La aventura de caminar por fe. Amén. Caminar por fe no necesariamente quiere decir no hacer absolutamente nada y estar sentado esperando, ¿verdad?, que Dios haga todo. Caminar por fe quiere decir que usted va en el nombre de Jesús todos los días recibiendo, ¿verdad?, la dirección del Señor por medio de su palabra, por medio de oración, mientras el Señor sigue trabajando con aquellas cosas que Él está poniendo para usted. Amén. O sea, que caminar por fe, porque es que a veces hemos escuchado, ¿verdad?, que a veces yo he escuchado en este mundo, aquí en esta vida, diciendo, yo vivo por fe. Dice, ok. Pero a veces lo que quiere decir por vivir por fe es que está sentado esperando que la provisión le caiga sin hacer absolutamente nada. O sea, usted no los ve diligentes. ¿Entiende? Yo puedo confiar de que el Señor, cuando alguien me dice, yo vivo por fe y yo lo veo diligente, trabajando en el Señor y todo, pues mira, sí, pues estoy confiado de que esa persona sabe lo que es caminar y vivir por fe. Lo que el Señor quiere hacer en su vida, Él lo va a hacer. Pero una de las cosas que el Señor no quiere es que estemos simplemente sentados, esperando, ¿verdad? Sentados encima de las manos, como dicen por allá algunos muchachos por allá en otros países. Sitting on our hands, esperando que el Señor haga las cosas. Usted va a ver que todos los que hemos visto aquí, Noé estaba debajo de una palma esperando que Dios hiciera las cosas. No, Noé estaba trabajando. Josué estaba en una sombrita, tampoco. Y hoy vamos a estar hablando de Rahab. Rahab, ¿verdad? Era una mujer que no conocía al Señor. Una mujer pecadora, ¿verdad? Por su oficio. Pero ella, cuando tuvo que actuar, actuó correctamente. Y usted va a ver que el Señor la bendijo a ella y a su descendencia también. Amén. Y esa es la historia que vamos a estar viendo hoy. Rahab, una fe que no retrocede por temor, porque en muchas ocasiones nos va a dar temor. Ay, ¿me tiro a hacer esto o no? ¿El Señor querrá o no? Ay, que no me siento muy confiado. Ay, que me siento intranquilo. Pues a través de todo eso, el Señor nos llama a confiar. Amén. Si el Señor nos ha dicho en su palabra, ¿verdad?, y por medio de la oración, esto es lo que vamos a hacer en su vida. Recuerde, habíamos una vez contestado, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Recuerda? Porque en la palabra vemos cosas que fueron escritas para ciertas personas. Pues fue para esas personas. Pero hay cosas que fueron escritas para nosotros, solamente que no tienen nombre y apellido, dirigidas a nosotros directamente. Pero ¿cómo podemos saber lo específico? A través de la oración. Por eso es que el Señor nos ha mandado a orar. Cuando usted lee la palabra, ora, el Señor le habla a su corazón, amén, y le indica, como dice el Salmo, el camino por el cual usted debe andar, las cosas que le competen, amén. A través de todo ello, como quiera, el Espíritu Santo nos infunde de valor para poder hacer la voluntad de Dios, amén. En esta historia, que tiene que ver con el contexto de
el pueblo de Israel subiendo hacia la tierra prometida, ya cuando Moisés había muerto, había delegado el liderar al pueblo y meter literalmente al pueblo de Israel en la tierra prometida, la que le había prometido a Abraham, Jehová lo había prometido a Abraham, pues le toca esa carga a Josué. Y Josué, después que ha cruzado el Jordán, pues entonces estaba pendiente para ir y conquistar la primera ciudad que estaba allí. Se llamaba Jericó, una ciudad gigante. En aquellos tiempos Jericó era la potencia de aquella región. Y era la primera con la cual se habían encontrado al cruzar el río Jordán. En Jericó, que tenía unos muros, usted conoce el resto de la historia, unos muros imponentes, tenía doble muro, un muro y dentro de ese muro tenía otro más, y estaba fortificada y estaba cerrada, como dice la palabra, bien cerrada, o sea, no era que estaba expuesta, sino bien fortalecida. ¿Ok? Esa ciudad fue la primera que le tocó, ¿verdad?, al pueblo de Israel conquistar. En ese contexto de esa conquista, usted conoce, ¿verdad?, lo que Dios le mandó a hacer al pueblo, a rodear a los sacerdotes con el arca alrededor del pueblo, de las paredes, 7 días. Y en el último día 7 veces. Y que gritaran, ¿verdad?, y tocaran las trompetas, y el Señor tumbó los muros. En ese contexto, antes de que se tumbaran los muros, empieza el principio de la historia. Y usted va a ver que cuando vayamos al final de la historia de hoy, ya para allá el capítulo 6, pues es cuando ya los muros se derrumbaron. Y usted tiene que recordar que la casa de Rahab quedaba en el muro. Porque los muros, pues se usaban, no solamente era un muro macizo, era un muro que tenía como unos túneles por dentro, y en esos túneles habían tiendas, habían almacenes, habían casas de personas. Pues una de las casas que evidentemente daba hacia la parte de afuera de la ciudad, las ventanas, era la casa de Rahab. ¿Okay? Ese muro se iba a derrumbar y la casa de Rahab estaba allí. Amén. Así que el Señor tenía que hacer muchas cosas para proteger a Rahab. Pero la más importante de ellas también era que el pueblo de Rahab había sido mandado a aniquilar por Jehová. Muchas veces uno se pone a pensar, dice, ¿por qué Jehová, Dios Padre, mandaría a aniquilar, o sea, a limpiar de la tierra a un pueblo específico, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros en el contexto acá, pues podemos pensar que Dios piensa como piensan los hombres, ¿verdad? Con injusticia o con un juicio parcializado o con unos intereses escondidos, pero el Señor no trabaja así. El Señor tenía un plan tan y tan envuelto y tan perfecto que incluía el que esa tierra se le iba a dar al pueblo de Israel, pero a la misma vez había que sacar a aquella gente que vivía en la tierra y había que, de cierta forma, ese era el desenlace y ese era el castigo que le tenía a esta gente. Y esta gente dice, ¿por qué? ¿Qué mal hicieron ellos? Bueno, por su idolatría. Amén. Y por su pecado. Y usted dirá, ¿y por qué el Señor no los deja quietos si están en su idolatría y en su pecado? Porque el Señor, todo pecado tiene que ser llevado a la presencia de Dios. Él tiene que juzgar todo pecado. Nosotros a veces se nos escapa que, de vez en cuando, ¿verdad?, la maldad que hace la gente, tienen que darle cuenta a Dios toda ella. O sea, eso no es que el Señor mira a unos sí, a otros no. A todo el mundo, escondido o a la luz, donde quiera que esté, todo pecado, toda maldad va a los ojos de Jehová. La maldad de esta región había subido a los ojos de Dios. Y Dios había decidido, dentro de su sabiduría, a la misma vez que quitarlo de allí, entonces darle esa tierra a el pueblo que él mismo había sacado de entre los pueblos para hacerlo su especial tesoro. Si lo traemos al criterio de los tiempos modernos, las personas podrían decir, pero es que eso es un genocidio, o sea, que eso es una barbaridad. No, la barbaridad que estaba sucediendo era el pecado brutal que había allí, donde se hacían sacrificios humanos, sacrificios de niños, se adoraban ídolos, y era una poca vergüenza lo que había, ¿verdad?, en esas tierras. El Señor quería acabar con ellos para poner a su pueblo allí. ¿Okay? O sea que si miramos todo el contexto completo,
vamos a entender bien cuál era el plan de Dios. Pero ese era el plan de Dios. El Señor quería establecer su pueblo allí. Se lo había prometido a Abraham hacía cientos de años antes. Prácticamente más de 400 años antes se lo había prometido a Abraham. Y ahora, después que el pueblo había sido sacado por el poder de Dios de Egipto, ahora estaban ya adentrándose en esa tierra. ¿Ok? En la labor que no se le dejó a Moisés. Recuerda que Moisés había fallecido y era por la desobediencia. ¿Te recuerdas? Muchas cosas que si uno se pone a meditar, ¿verdad? En toda esta historia del Éxodo y la historia completa a través de los 5 primeros libros de la Biblia, usted se va dando cuenta de muchas cosas fundamentales que más adelante en el Nuevo Testamento nosotros damos por sentado, ¿verdad? Muchos han dicho acerca de Moisés, oye, ¿por qué Moisés no fue el que llevó el pueblo a la tierra prometida? Porque Dios había dispuesto que así fuera, ¿verdad? Y cuando uno lee, ¿verdad? Dice, pero por su pecado no entró. Ay, y a veces uno quizás no puede evitar pensar, oye, pero qué exagerado fue Jehová, ¿verdad? A veces nosotros queremos juzgar las cosas que solamente Dios sabe. Encima de que queremos juzgar las cosas que Dios sabe, queremos juzgar algo que sucedió hace 1400 años atrás, 3400 años atrás, y nosotros ni estuvimos allí. O sea, lo que vemos en el contexto es que cuando Moisés desobedece a Jehová, tenemos que tener en cuenta cuál era la relación que Moisés y Jehová tenían. En la palabra se nos dice que a ningún otro profeta fue así. Se levantó así como Moisés, que hablaba con Jehová cara a cara, decía. Una cosa es hablar con el Señor, otra cosa es ser amigo íntimo del Señor. O sea, para que el Señor hable cara a cara. ¿Te acuerdas aquella vez que aquellos que eran los de Coré se rebelaron y dijeron, ¿y por qué Dios tiene que hablar a través de Moisés y de Aarón nada más? Esto es un monopolio. Nosotros no podemos hablar directamente con el Señor. Y empezaron a chismosear de Moisés y de Aarón y todos los aquellos. Y lo oyó Jehová, dice. Y Jehová los castigó. Y dice que la tierra, ¿se acuerdan? La tierra se abrió. Se fueron por ahí para abajo. Dice, cualquiera que tenga la fuerza cara, en otras palabras, parafraseando, de hablar de mis siervos. Dice, a todos ustedes rectos, yo les hablo a través de ellos, pero a ellos yo les hablo cara a cara. Pero eso es un privilegio, pero es una responsabilidad también. Muchos han dicho de Moisés, que porque el Señor no le dio un chance. Muchos han dicho del mismo diablo. Hay personas que preguntan por qué al diablo no se le dio chance a Luzbel cuando estaba allá en el trono de Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está completamente seguro de quién es Jehová, porque usted está al lado del cara a cara, y usted decide no tenerlo en cuenta, y decide pecar contra él, no hay excusa. Nosotros, aunque conocemos al Señor y pecamos, tenemos excusa, porque vivimos en un cuerpo imperfecto. Amén. En una relación que ahora mismo tenemos la gracia de que Dios está con nosotros y su Espíritu nos guía, pero aún nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, le vemos así como por espejo, oscuramente, le veo de rebote, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13. Pero en el caso de Moisés no era así. En el caso de Moisés era una relación con el Señor súper cercana, ¿verdad? Pegado al Señor. Cuando él decide aquel día hacer lo que le dio la gana con la piedra aquella para que echara agua, él lo hizo, ¿verdad? Y hizo lo que él quiso. Él se puso prepotente delante del Señor. Y el Señor lo castigó. No es que Moisés se perdió, es que Moisés no fue el que entró al pueblo en la tierra prometida. Eso entonces se le delegó a Josué. Hablamos de Josué la semana pasada. Ahora Josué, ¿verdad?, va a liderar al pueblo después de haber cruzado el Jordán. Dios separó las aguas del Jordán. El pueblo pasó en seco y ya estaban frente a Jericó. Ahora bien, él iba a mandar, ¿verdad?, en su sabiduría, unas personas a reconocer, o sea, a espiar cómo era el asunto con la ciudad. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando para él tener una idea antes de ir y atacar la ciudad? En ese contexto es que se desarrolla la historia de Rahab. ¿Ok? Rahab, se nos dice la palabra, era una ramera, era una prostituta. ¿Ok? Era una mujer fornicaria. Ese era su trabajo.
Su trabajo era, pues, estar con hombres en diferentes etapas del día y de vengar dinero a través de ellos. O sea, era un oficio completamente despreciable por el Señor. Y encima de eso, ella pertenecía al pueblo de Canaán, del pueblo de la tierra, que estaba proscrito por el Señor para ser castigado. Y usted se va a dar cuenta que ella lo sabía, pero actuó sabiamente. Amén. Cuando el impío comprende quién es Jehová, quién es Cristo, y comprende lo que Dios le ofrece a través de Cristo, perdón completo por la sangre de Cristo, lo que Dios espera es que aproveche y crea en Cristo Jesús para salvación. Pues eso mismo fue lo que pasó con Rahab. Vamos a ver en esta historia. ¿Ven? Así que una fe que no retrocede por temor. Vamos a estar en Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. Bendito sea el Señor. Este es el tercer tema de esta serie. Hablamos ya de Noé, de Josué, ahora de Rahab. Vamos a estar más hablando acerca de David, de Juan el Bautista y por último de Esteban. Amén. Pero eso ya mismo viene, no se preocupe. ¿Ok? Cuando cualquiera se paraliza por el miedo, la fe nos mueve a actuar. Amén. Alguien se pudo haber paralizado. Decía que la ciudad de Jericó estaban todos con el corazón que parecía agua, decía. O sea que se le fue el espíritu. No tenían, estaban ya tirados en el piso para los efectos del miedo que les había dado cuando sabían que Israel venía contra ellos. Pero Rahab actuó. Amén. A través de la confianza que ella tuvo. Ella tiene que haber algo de bendición para mí aquí. Porque es que hemos dicho, hermano, Jehová se le revela a todo el mundo. Dios se le revela a todo el mundo. A todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo responde al llamado que él hace. O sea, y no es que uno busque a Jehová, es que Jehová busca a uno. Dentro de todo este pueblo, yo estoy seguro que el Señor tocó su corazón. Por eso es que estaban todos con temor. Pero se nos narra por lo menos solamente una persona respondió a ese llamado de la forma que Dios esperaba. Amén. Y vamos a ver su historia de Rahab. ¿Ok? Así que en esta historia que se va a desarrollar hoy, la protagonista estelar fue Rahab, la que menos usted hubiera esperado. Si usted decía, bueno, si el Señor va a castigar al pueblo de Jericó, la primera en fila es a Rahab, ¿verdad? ¿No se le ocurre eso? Pues posiblemente era así, pero eso no fue lo que ocurrió. Primero por la fe de Rahab y segundo por la misericordia de Jehová, porque Él es bueno, su misericordia, amén, y su verdad por todas las generaciones. Vamos a leer en Josué 2, versos 1 al 4 y la primera parte del 4 solamente. 2, 1 a la primera mitad del verso 4. ¿Alguien que lo quiere leer fuerte? Hermanito Héctor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Amén. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Amén, hasta ahí. ¿Qué pasó? Dice que Josué, y siempre nos dice hijo de Nun, para que no se nos olvide, como ya estaba diciendo la vez pasada, Nun. Pues Nun podemos hablar, hablando del Día de los Padres como hoy, Nun hizo su trabajo, Nun lo crió bien. ¿Qué es lo primero, lo más importante que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos? ¿Ah? El temor de Dios, amén, y creer en Cristo Jesús. Pues en el contexto de lo que vimos aquí, pues Nun crió a Josué muy bien. Así que Josué, hijo de Nun, desde este lugar Sittim, que era un valle que estaba un poquito retirado de Jericó, envió 2 espías y le dijo: vayan
y reconozcan la tierra, o sea, miren los caminos, cómo son, por dónde podríamos avanzar el pueblo, miren si hay piedras, si hay un valle, si hay un boquete, un sumidero, todas esas cositas, y vayan y reconozcan la ciudad, y reconozcan todos los detalles que hay con ella, los muros, las puertas, vayan y miren a qué hora abren las puertas, a qué hora cierran las puertas, cuántos guardias hay parados, reconozcan todo, y ellos no se nos dicen los detalles, pero se mezclaron entre los que iban a entrar y salieron, entraron a la ciudad y fueron por el muro mirando todo, y en un momento dado, ¿ok? Parece que se metieron en esta casa de esta señora, porque lo que sucede era que típicamente tenían posadas, o sea, como un sitio donde quedarse a dormir. Pero en este caso la dueña también pues tenía el oficio que les acabé de mencionar, ¿verdad? Así era que funcionaba típicamente estas cosas. Ellos entraron allí como si fuera un hotelito, un hospedaje. Peculiarmente la dueña del local, del hospedaje, ¿verdad? Era esta mujer que tenía este oficio. Y posaron allí. Entonces parece que alguien los había visto, los había reconocido que eran extranjeros, y se lo dijeron al rey de Jericó. ¿Ok? Y el rey de Jericó entonces fue donde Rahab y le dijo, mira, estos hombres sabemos que vinieron a ti y entraron en tu casa, ¿ok? Porque han venido para espiar toda la tierra, ¿ok? Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Amén. Qué interesante. ¿Qué hubiéramos esperado que una mujer, esa mujer de allá de Jericó, hiciera cuando venían unas personas que eran extranjeros y venían a destruir todo aquello? ¿Qué era lo primero que hace? Están aquí ustedes, están arriba en el techo, aquí ya escondidos allí, vayan y agájenlo, para que dejen de espiar. ¿Verdad que sí? Y usted sabe que a los espías, cuando los agarran, ¿verdad?, la mayoría del tiempo es para torturarlos y para ejecutarlos. Se considera un crimen capital. A veces lo agarran y lo dejan guardado para poder hacer trueque con otros espías, ¿verdad? Las naciones de hoy día hacen eso. Agarraron a un espía ruso, pues entonces lo dejan guardado para cuando agajen allá un espía americano. Dice, vamos a hacer un uno por un tome y dame. Tú me envías aquel y te envío este. Hace poco hicieron eso con una baloncelista, algo así, que la cogieron por allá, que tenía un cannabis recetado por allá, pero en Rusia la agarraron en un aeropuerto y la metieron presa, estuvo presa casi un año. Y entonces después lograron un intercambio con estas personas rusas que habían agarrado en Estados Unidos. ¿Ah? En Israel pasa así, creo que, no sé cuántos eran, creo que estaban soltando 5 palestinos por cada israelí que tenían agarrado allá, una cosa así, era como un acuerdo de eso así, todavía no se ha completado todo ese asunto, pero para eso es que las naciones los usan. Pero típicamente, en este caso, yo estoy seguro, agarraban a estos espías y los mataban, ¿ok? Y Rahab hubiera sido la héroe allí en el pueblo de Jericó, pero algo estaba pasando en el corazón de Rahab, y más adelante se nos va a narrar qué era lo que estaba pasando. Al principio de la historia se lo ve así y dice, wow, pero ¿qué es esto? Esta señora escondió a estos hombres en el techo, o sea, en la azotea de la casa, y los cubrió con todos los manojos de trigo y de otras cosas que habían ahí, los tapó, los escondió allí, para que no los encontraran, ¿verdad? Pero los había escondido allí. Esa es la primera movida de fe, ¿ok? Yendo en contra de lo que tendría que hacer por su pueblo, amén. También nosotros, amén. Fíjese que hay tantas cosas que este pueblo espera que usted haga de cierta forma, ¿verdad? Esta cultura en la que vivimos haga de cierta forma. Pero usted está llamado a no hacer las cosas según la cultura. Usted está llamado a hacer las cosas según el Señor le dice, amén. Así que Rahab empezó por ahí, manita Rosana. Que también ella arriesgó su vida, ¿verdad? Porque si sabían que ellos estaban, si los cogían, ella... la familia de ella también. Exacto, porque usted va a notar que ella tenía familia. Yo estoy seguro mucha de esa familia está por allí, ya sea en los alrededores, o posiblemente a la hora que sucedió esto no estaban allí, pero seguramente venían y dormían y comían allí en casa de Rahab. ¿Ok? Así que
tenía familia y ella, estoy seguro, estaría pensando en su familia. Pero por el lado podría pensar, déjame yo delatar a estos espías, porque yo tengo que defender mi pueblo y mi familia. Eso lo hubiera sido lo que pensaría. Pero ya había entrado en su corazón un temor de Jehová, que no era lo que estaba pasando con el resto del pueblo. Amén. Así que Rahab tomó una decisión bien valiente, ¿verdad? Al esconder los espías. Aún ella no sabía en qué iba a terminar todo aquello. Pero según en su corazón ella estuvo convencida, ella hizo. ¿Ok? Ella no se basó en lo que vio, sino confiando en que el Dios de Israel era real y era poderoso, porque era el temor de Jehová se había apoderado del pueblo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Por ello, ella actuó según esa revelación del Dios verdadero tuvo en su corazón. Y en su corazón la convicción fue esconder los espías que habían llegado allí. Ella no lo conocía a cabalidad, no conocía completamente su palabra, no le conocía hacía tiempo, sino básicamente ahí en esos días, ¿ok? Y entonces ella tomó una decisión valiente. O sea, que vivir por fe, o sea, tomar las decisiones por fe no es sencillo, es un reto siempre. Porque muchas veces las decisiones se toman sin tener todos los detalles. ¿Y usted sabe por qué no tiene todos los detalles? Porque si tuviera todos los detalles no fuera por fe. Estaría todo fríamente calculado. El Señor lo tiene todo fríamente calculado, pero usted no lo sabe, los detalles. A usted le toca confiar de que el Señor lo tiene todo en control. Amén. Ahí que está la fe. Otra cosa importante que vemos en esta primera porción, se presentan situaciones difíciles. Y Dios la usa para probar nuestra fe. Mire la coyuntura en la que esta mujer se encontró. Llegan esta gente y de tantos lugares que se pudieron esconder, se escondieron en casa de ella. Y el pueblo lo supo, el rey de Jericó lo supo, y fue a buscar allá. Ella ya había tomado la decisión de que lo iba a esconder. Peligrosísima esa decisión, bien retante, ¿ok? Pero Dios probó su fe mediante esta dificultad. Porque fíjate cómo funciona. Ya el temor de Jehová estaba en su corazón, porque Dios se había revelado y se había revelado, ya escuchaban las historias. Porque el pueblo de Israel venía subiendo, hermano. Había peleado con otros en el camino, con Amalek. ¿Te recuerdas Amalek cuando subieron las manos de Moisés? ¿Te acuerdas? Y esas noticias iban lentas, pero llegaban. Y más para arriba dice, por ahí viene el pueblo de Israel y viene con Jehová, el Dios verdadero, y viene arrasando todo lo que coge. Por eso aquello se dice, aun cuando tenía una ciudad fortificada y un ejército de esos avanzados, dice que su corazón se hizo como agua delante de ellos, se derritieron. Y se nos dice que Rahab, al escuchar esto, en lugar de tener temor de esconderse, ella dijo, yo voy a honrar a Jehová, por si Él quiere tener misericordia de mí. Y ese es el verdadero sentir que tiene que estar en el corazón de todos. Amén. No pretender entrar en una negociación con el Señor, sino humillarse ante el Señor y Señor, haz tu voluntad conmigo. Y a ella le tocó esa coyuntura de, ¿qué vas a hacer con estos espías? Y los escondió. Así que la decisión, ¿verdad? Difícil. El Señor la premia. Fíjate que si todas las decisiones fueran fáciles, pues usted no logra mucho, no deriva mucho a través de ella. Pero muchas decisiones son difíciles y no son necesariamente evidentes cuál es el verdadero desenlace de ellas. Pero se nos llama a confiar en Él. Amén. Otro punto importante, uno dice, oye, ¿y cómo tú demuestras? Mira para allá quién llegó ahí. ¿Cómo tú demuestras tu fe? Dios te bendiga. ¿Cómo tú demuestras tu fe? ¿Diciendo que tienes fe? ¿O haciendo las cosas? Pues dice, con la boca es fácil, ¿verdad? Pero el caminar se demuestra caminando. Amén. Tomando decisiones. La fe se demuestra con obediencia, hermano. Amén. ¿Cuál es la evidencia, la confirmación de que tú
tienes fe en el Señor. Cuando tú obras en obediencia según lo que Él espera de ti. Amén. Así que Rahab no solamente le creyó a Dios, sino que actuó conforme a esa fe. No se nos dice exactamente cuándo ella se apercibió de que Jehová era el Dios de toda la tierra, pero con las noticias que estaban fluyendo en aquellos tiempos por allá, ella lo escuchó. En ningún momento estaba el contexto de ahí viene Jehová derramando su misericordia por todos los pueblos. Eso no es lo que se estaba diciendo. Ahí viene Jehová, ahí viene su pueblo, un pueblo que lo que tiene son palos y unos cuchillitos así chiquitos. Eso es lo que pasaba. Pero eso no es lo que importa, es que Jehová pelea por ellos. Y cogió a los amalecitas y los arrasó. Esa noticia iba subiendo por la tierra hasta llegar allá. Y estoy seguro llegó a Jericó y había llegado a toda la tierra de Canaán. Así que Rahab, aun cuando el contexto de Jehová no era necesariamente de su misericordia, cuando uno ve y tiene temor de Dios, el Señor se le revela al corazón. ¿Oyó? Y ella confió en el Dios creador de toda la tierra, en Jehová. Amén. Así que la obediencia demostró concretamente que tenía fe. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia de Rahab? ¿Okay? Sobre cómo Dios puede usar a personas inesperadas, porque cualquiera que era la más inesperada de todas era Rahab. ¿Ok? ¿Cómo Dios, qué nos ilustra esta historia? De cuán posible es y cuán factible y cuán histórico es que Dios use personas inesperadas para cumplir sus propósitos. Amén. Lo vemos en ella, ¿verdad? ¿Usted recuerda a otras mujeres más también? A pesar de que hoy es el Día de los Padres, ¿verdad? Pero estamos hablando de una dama. Eso yo pensé, María Magdalena. María Magdalena. ¿Usted recuerda hace poquito en el jueves, creo que fue que pusimos una de las exhortaciones que ponemos en el chat? Hablando de la misericordia de Dios, hablaba de 4 mujeres. Hablaba de Rahab, hablaba de Betsabé, que Betsabé traicionó a su esposo Urías y tuvo una relación ilícita con David. ¿Te recuerdas? ¿Ven? Estaba también Ruth, que Ruth era moabita, era de un pueblo pagano. Y mencionaba a otra Tamar, okay, que era yerna de Judá y tuvo relaciones sexuales con Judá. Eso se nos narra en el libro de Génesis, en un paréntesis que está en el final de los capítulos. Dice, wow, pero qué historia más terrible. Porque ella había enviudado de los hijos de Judá, de 2 de ellos, por ser malos ellos. Y después engañó a su suegro y se acostó con él. Así que, dice, ¿por qué mencionamos esto? Porque esas 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, están en la línea genealógica de Jesús. Me dice, usted piensa como piensan en Aguadillano y Isabela, dice, ¿qué es? ¿Que no había más nada? Sí, había un montón de otras personas más, otras damas más, pero el Señor muestra su misericordia. Porque el que santifica y justifica es el Señor. Amén. O sea, Rahab llegaría a ser esposa de un señor que se llamaba Salmón. Salmón era de los que pertenecían al ejército de Israel. Y Salmón, más adelante, después de otras generaciones más, Salmón sería si no me equivoco, el padre de Booz, o había alguien en el medio. Booz fue el que eventualmente se casó con Ruth, y de Booz y Ruth nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David. Si usted sigue el resto de la línea, todas ellas estuvieron insertadas, las otras 3 mujeres que les mencioné, porque la línea descendiente de Jesús viene de David, y después de David viene Salomón. ¿Ok? Y Salomón era hija de David con Betsabé. ¿Se va viendo? El Señor redimió la vida y el pecado de todas estas mujeres porque Él es bueno. Lo redimió por su fe, porque Él es misericordioso. Amén. Lo mismo estaba pasando aquí con Rahab. ¿Ok?
en esta línea. Continuamos con la historia, amén. Josué capítulo 2, versos 8 al 14. Maíta Rosana. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. ¿Vieron? Ella se fue moviendo en fe. Y cuando de verdad despistó a los que habían venido a buscar los espías, le dijo: ellos se fueron por allá, y si ya se fueron corriendo, pero si ustedes avanzan, los encuentran en el camino. Los botó para otro sitio. Mientras los botó, ella tuvo esta conversación, ¿ok? Con estos varones. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, estaban escondidos, y les dijo, mire cómo le dice ella claramente, importante: yo sé, o sea, conozco ciertamente, 100%, que Jehová les ha dado a ustedes esta tierra. Es de nosotros, pero Jehová nos las quita a nosotros, se la da a ustedes. ¿Sabe por qué lo sé? Porque acá todos los valientes han desmayado a causa de ustedes. ¿Por qué? Porque hemos oído las cosas grandes que Dios está haciendo con ustedes. Cómo cruzaron el Mar Rojo. Mira, esa noticia lleva arriba. ¿Has visto cómo esta gente cruzó allí seco? Y después el mar se cejó y mató al ejército de Faraón. ¿Ok? Y agarraron a los dos reyes de los amorreos, a los amalecitas y a Og, otro pueblo se llamaba Basán, y los han destruido. Esa noticia llegó acá. Esto, cuando lo oímos, hizo desmayar nuestro corazón. No tienen aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dice, o sea, no hay valentía. Todo el mundo se le fue las ganas de pelear, porque nosotros vamos a ser los terceros en la fila de la conquista que Dios les ha dado a ustedes. ¿Ok? Dice, sabemos esto porque Jehová vuestro Dios, mire cómo dice, es Dios arriba en los cielos y debajo en la tierra. ¿Por qué ella dice esto? Porque en aquellos tiempos habían los que la gente consideraba dioses, eran simplemente ídolos, demonios, ¿verdad? Impersonificaciones divinas que no eran divinas, eran demonios. Que la Biblia claramente dice, detrás de cada muñeco que hay por ahí, lo que hay es un demonio pretendiendo robarle la gloria a Dios, que es el único que merece. El que hace las cosas que pasen es Dios, no es más nadie, yo. Dice, habían unos dioses que la gente pensaban que eran dioses de aquí abajo y otros que eran dioses de arriba. Usted ve eso, por ejemplo, muchos años más adelante, con los griegos y los romanos. Allá, los dioses del Olimpo, ¿te acuerdas? Sí. Allá en el Olimpo, sí. Allí estaban los mejorcitos. Entonces los dioses que eran más chiquitos estaban abajo en la tierra. Entonces unos no obraban allá, obraban acá. Ese concepto estaba también a lo largo de toda la historia. Allá en Jericó, hace ya 3.500 años, eso era real también. Y decían, pues hay unos diosesitos que obran aquí abajo, otros mejorcitos más arriba, pero Jehová obra en todo sitio. ¿Sabes? El conocimiento de Jehová que ella tenía era imperfecto. Había visto y había tenido esa fe por lo que había escuchado que Jehová había hecho con otros pueblos. Y esto es similar a lo que habla la palabra, ¿verdad? Acerca de cómo Dios se revela a través de la creación. Pues las personas ven la creación y el que se sienta a meditar en la creación dice, esto no se hizo solo, esto lo tuvo que haber creado alguien.
O sea que los cielos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Ahora bien, cuando vemos entonces las cosas que Dios va haciendo y las cosas que suceden en el mundo, que es el segundo paso, que es lo que estaba pasando aquí. Ella había visto las cosas que estaban sucediendo en su entorno y dijo, aquí hay un Dios poderoso detrás de todo esto. Y cuando ella observó esas cosas, dijo, es Jehová, el Dios de Israel. Es Dios allá arriba, pero es Dios aquí abajo, porque lo que Él dice se hace aquí abajo. Y entonces ella se sentó a meditar toda la historia que había escuchado de ese pueblo que Dios había sacado de Egipto. Y lo sacó de Egipto y ya llegó allí. ¿Sabe cuántos años tuvo para escuchar esa historia la gente? 40 años. A veces uno dice, oye, ¿y qué otro propósito pudo haber tenido el Señor con aquella gente que pecó? Aquella generación que pecó, y el Señor le dijo, ustedes no van a entrar en la tierra, sus hijos van a entrar. Y los dejó deambulando en el desierto. Para que los pueblos escucharan qué era lo que estaba pasando. Tuvieron 40 años para oír, ¿verdad? Y hubo un momento de silencio cuando Israel no había comenzado a ir directamente a la tierra, sino que estaban dando vueltas en el desierto. Cuando, en poco tiempo antes que esta historia, se percatan y salen de nuevo las historias. Oye, ¿te acuerdas que el pueblo que salió de Egipto hace tantos años que de momento no había noticias? Ahora vienen por ahí arrasando todo lo que cogen porque Jehová su Dios está con ellos. Y cuando esas noticias llegaron aquí dijeron, Jehová es un Dios persistente, es un Dios poderoso y nosotros estamos en fila. Tenemos que amistarnos con Jehová. Eso es lo que estaba en el corazón de Rahab. Lamentablemente no necesariamente en el corazón del resto de su pueblo. Por eso ella habló con los espías y les dice, miren, como yo sé que nosotros vamos a ser arrasados, yo quiero que ustedes hagan algo conmigo. Mire, yo fui misericordiosa con ustedes, yo no los choteé, como dirían en puertorriqueño. Yo los escondí para que ustedes no perecieran. Yo fui buena, yo me moví, en otras palabras, confiando en ustedes. Ahora, ustedes van a hacer misericordia conmigo y la casa de mi padre. Y me van a dar una señal segura. No de boca nada más. Una señal segura de que ustedes le van a salvar la vida a mi padre y mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todo lo que es suyo. Y nos libraréis a nosotros de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. ¿Verdad? Eran varones de verdad, yo fieles, decían, si tú no denunciares este asunto nuestro, o sea, siempre y cuando tú no nosotros salgamos por la verja, ahora tú nos vayas a chotear. Porque entonces nosotros no podemos demostrar misericordia con nadie. ¿Verdad? Porque acuérdense, ellos estaban confiando en ella también. O sea, el poder de Dios, la presencia de Dios estaba allí. O sea, todo el asunto de la invasión secreta, el reconocimiento secreto de la ciudad, recaía sobre si Rahab iba a decir o no, iba a delatarlo o no. Pues ellos confiaron en ella. Y dijeron, nosotros vamos a tener misericordia de ti y de tu familia y todos, siempre y cuando tú no denuncies este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, oye, pero esa gente estaban bien seguros. Él no dijo, si Jehová nos da la tierra, él dijo, cuando Jehová nos haya dado la tierra. Entonces, fíjate, él no envió a cualquier espía para allá, Josué. Él me dijo, déjame ver, Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramácara, aquellos dos que están allí. No, él envió personas que sabían que tenían temor de Dios. Personas valientes, oyó, arriesgados. Y fueron allá. Personas de palabra, obviamente. Mire, estos varones, no se nos dicen los nombres. Eso no es importante. Lo importante es que demos su testimonio. Dice, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. No solamente eso, sino que ellos iban allá a discutir esto con Josué y a aclarar con Josué el acuerdo a que habían llegado. Usted conoce el resto del contexto, ¿verdad? Más adelante. Ellos, le dijeron a ella que cómo ellos iban a saber, cómo iba a saber la gente dónde estaba la casa de Rahab.
que estaba en el muro. El rojo ese. Dice, colgarás un cordón de grana. Grana es rojo. Usted tiene un pañuelo por ahí rojo, ¿verdad? Pañuelo colorado. Ponlo ahí, que se vea de lejos. Pues esa es la señal. Cuando se tumba el muro. Oye, esa parte no se iba a caer porque si van a poder entrar allí. Esa parte, porque acuérdate, dice que Dios tumbó el muro y cada uno entró directo hacia adentro. O sea, que el muro se descocotó completo. Y cada uno entró. No fue que hizo un boquete en el muro y gente entró. Entró. Todo el mundo donde estaba alrededor de la ciudad entraron cada uno de frente y se metieron dentro de la ciudad. Pero donde estaba el hilo de grana, el cordón rojo, allí no. ¿Qué quería decir el cordón rojo? Que allí, los que estaban allí, dentro de esa casa, estaban a salvo. Porque habían tenido temor de Dios. Oye, ¿cuántas connotaciones tiene esto? ¿Usted recuerda, verdad? 40 años atrás en Egipto. Dice, donde estaba pintada la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó esa noche y donde veía la sangre del cordero pasaba más para allá. Ahí es que viene el nombre Pesaj, Pascua. Pasar más para allá. Más para allá hasta donde encontrara una casa que no tuviera la sangre del cordero. Oiga, eso tiene toda la connotación que usted sabe. Amén. La sangre de Jesucristo su Hijo, el Cordero de Dios, eventualmente nos limpia de todo pecado y de condenación. Pues acá el Señor usó eso mismo. ¿Verdad? No es casualidad que el hilo no iba a ser azul ni amarillo, era rojo, ¿verdad? Representativo de la sangre que limpia de pecado. Y esa ciudad se perdería completa por su pecado, excepto aquellos que habían tenido temor de Dios. Y se cocotó el muro completo, pero el cantito donde vivía Rahab no se derrumbó, porque toda la familia de ella estaba adentro esperando la liberación. Ahí está Rosana. Así que yo vi un documental hace bastantes años atrás de eso mismo, de Jericó, y los arqueólogos descubren que hay una parte que no se cayó. Entonces dicen que claro, ahí con toda seguridad era que estaba la casita de Rahab. Amén. Así que ese fue el acuerdo que ellos tuvieron. Amén. Pasos grandes que vemos aquí de Rahab. Ella reconoció la necesidad de Dios. Ese es el primer paso para la salvación. El que se quiere salvar tiene que reconocer que necesita a Dios y su misericordia. Amén. Eso fue lo que ella reconoció, aun cuando sabía que el pueblo entero de donde ella era estaba condenado. Recordar las maravillas de Dios fortalecen nuestra fe en Él. ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando el domingo pasado acerca de Pentecostés, verdad? Dice que cuando ellos hablaron en nuevas lenguas, o sea, lenguajes que ellos no conocían, idiomas que no conocían, hablaban las maravillas de Dios. Eso era como para recordarle a los oyentes de quién iban a hablar posteriormente, para que recordaran las cosas que Dios y solamente Él podían hacer. ¿Ok? Esa es parte de lo que aquí mismo pasó. Todas esas noticias llegaron a los oídos del pueblo entero. Solamente una persona actuó sobre ella. Y claro está, tenemos que decir que la familia de ella también. ¿Cómo sería eso? Miren, yo les voy a contar una cosa. Papá, mamá, hermano, hermana, yerno, todas esas cosas, cuñado, ven acá una cosa, te voy a decir algo, mira lo que va a pasar aquí. Aquí va a venir el pueblo de Israel con Jehová y van a aplanar todo. No hay sitio que ellos no hayan aplanado. Pero los que estemos dentro de esta casa, Señor Jehová ha prometido que nos va a salvar. Ellos tuvieron que tener fe y dice, Jehová, nosotros no servimos a Jehová, pero ahora le vamos a servir. Ahora estamos sirviendo a Jehová. Usted se mete en esta casa y todo se va a caer menos este lugar, porque nosotros nos van a salvar. Ella no tenía todos los detalles. Ella no sabía exactamente los detalles de lo que iba a pasar en el futuro cercano, pero confió en el único que se puede confiar. Y eso es lo que es fe. Usted no tiene todos los detalles completos de qué Dios va a hacer con su vida en los detalles de esta vida. Usted sabe
lo más importante. Que el Señor le va a sacar de aquí y le va a llevar a la eternidad, a los cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo más importante, eso usted lo sabe. In between, a donde el Señor le va a llevar hoy, mañana, aquí, allá, qué le va a pasar, papá, cuántos años usted va a durar, todos esos detalles, eso usted no lo sabe. El Señor le va a ir llevando a través de ellos, según pasa el tiempo. Las vivencias a través de las cuales usted glorifica al Señor. Amén. Eso no lo sabe, pero usted confía que si el Señor, imagínense, ofrendó a su Hijo Cristo para que usted pudiera tener la confianza y seguridad de la vida eterna, amén, hizo todo eso por usted, ¿qué otras cosas no hará? Como dice el refrán, el que hace lo más, hace lo menos, el que espera lo más, espera lo menos. Dice, el que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Verdad? Y ahí es que está nuestra confianza. Y nosotros podemos tener esa confianza full ahora, porque tenemos toda la revelación de Dios en su palabra. Para Rahab fue más retante, ella solamente tenía unas porciones históricas que habían llegado a sus oídos a través de muchas personas, a través de los años. Y eso, ¿verdad?, fue suficiente en su corazón para confiar en Jehová. Amén. Otra parte importante de la historia donde vamos hasta ahora es que el Señor se mueve a misericordia cuando ve la fe en las personas. Cuando ve la fe en Rahab y en la familia de ella al meterse allá adentro. Porque la familia puede haber dicho, ay, yo no voy para ningún lado y me quedo acá, aquí no va a pasar nada, estos muros, ¿tú viste esos muros cómo son? Esos muros son 70 pies de grueso. Esos muros. Va a mirar aquello con un cuchillito así. Bendito son. Ay, fíjate, allá los amalecitas los pasaron, pero los amalecitas eran unos esmayados también. Y los de Basán eran unos arrogantes y los pasaron por la piedra. Aquí no, esto es moderno. Y todavía no había cruzado, o sea, todavía el pueblo no había cruzado el Jordán completo. Ellos habían pasado, estos muchachos, el río. Pero faltaría, después más adelante, cuando dice, el Señor paró el Jordán, ellos pasaron en seco como el que pasa por una vereda. Estarían ellos, pero ninguno de ellos decidió, vamos a creer en Jehová. La única que lo decidió fue Rahab y su familia. Amén. O sea, eso ilustra que alguien puede tener un temor que se muere del corazón por su carga de pecado y porque el Señor condena. Pero eso no quiere decir que ha creído en Jehová para perdón y salvación. Son cosas bien diferentes, ¿va entendiendo? Muchas personas pueden tener un temor tremendo. Pero ¿y qué vamos a hacer con ese temor? ¿Te has visto muchas personas que se congregan y llegan a la congregación y con la señal de pecado espetado así, le duele el corazón como le dolió a aquellos que estaban allá en el capítulo 2 y capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Se compungieron de corazón cuando dieron la palabra. Ese es el primer paso. Pero hay que dar un paso. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque estamos claros que estamos en pecado, pero ¿qué haremos? Si no creían en Jesús, simplemente habían pasado un susto y después se les iba a olvidar. Muchas de estas cosas son las que ilustra la palabra cuando el Señor nos relata la historia de la parábola del sembrador. Dice que hay una semilla, ¿verdad?, que cae en diferentes terrenos. Uno de ellos es el que cae sobre el camino, ¿verdad? Y el camino está duro, la semilla cae ahí y no penetra en la tierra, la semilla se queda afuera y los pájaros se la comen. Entonces otra cayó, ¿verdad?, en pedregales, o sea que lo que había encima de la piedra era un poquito de tierra nada más. Y creció de momento. Dice, wow, mira, parece que tal persona está respondiendo al evangelio. Pero en realidad la raíz no llega porque choca con la piedra abajo, no hay terreno. Y dice, cuando vienen los afanes de la vida y las tribulaciones, se afanan y se olvidan del Señor. Todo eso ilustra a aquellas personas que sienten en un momento dado el temor de Dios en su vida, la convicción de pecado, como les pasó a este pueblo, pero ahí se queda. El Señor quiere que, convencidos de pecado, vayamos al único que puede perdonar el pecado y salvarnos. Amén. Así que vamos a la última porción, Josué 6, 22 al 25, hermano, para ver el desenlace de la historia de hoy. Amén. ¿Quién dijo yo? Lorimar. Josué 6, 22 al 25.
Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. El 20 dice, gracias, el 20 dice, el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, las trompetas, y aconteció cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo luego subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en ella había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Algo interesante es que el Señor, a través de Josué, había dicho en el 18, vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Lo único, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso es lo único que van a llevar. ¿Por qué digo esto? Porque si usted conoce el resto de la historia, hubo un varón que se llamó Acán. Acán fue de estos que subió derecho hacia adelante y tomó de las cosas que habían allí y tomó del anatema. ¿Qué era el anatema? Aquellos que no eran estos metales. Dice, vio unas cositas, vio un manto hecho en Babilonia, bien fino eso, bien imponente, y lo cogió y se lo llevó guillado y lo guardó en su tienda. Eso no lo va a saber nadie, eso es un chispito. Esto es para ilustrar. Usted sabe lo que le pasó a Acán y a su familia después. Acán y su familia perecieron. Pero Rahab y su familia se salvaron. ¿Va viendo el contraste? Alguien que era del pueblo de Israel, que ya conocía a Jehová, pereció. Porque fueron desobedientes. Rahab, parte del pueblo impío que iba a ser destruido, se salvó porque fue obediente según la fe que Dios había puesto en su corazón. ¿Vieron el contraste? Y no fueron Rahab y Acán, eran las familias completas. Dice entonces, por eso es que es más importante todavía, cuando en el verso 22 dice, le dijo a los 2 que habían reconocido la tierra, Josué le dijo, mire, ustedes 2 que conocieron a Rahab, vayan a casa de la mujer ramera y hacer salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Esto parecería maní, como diría, algo sencillito. Pero para un varón de Israel en aquellos tiempos, decir, vayan y salven a la ramera de su familia, era algo apoteósico que estaba sucediendo allí. Era un cambio de mentalidad basado en la fe de Josué también, porque tenemos que hablar de la fe de Josué y la fe de los varones que fueron allí. Y el Señor está haciendo unas cosas gigantescas aquí en este lugar. Y reconocían que, irrespectivamente de donde tú vinieras, lo que tú fueras, si tú te humillabas delante de Jehová y tenías fe en Él, pues tú eras pueblo de Jehová también. Por eso es que más adelante dice, Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los heridos hasta hoy. Claro, cuando se escribe esta historia, todavía no se conocía que ella iba a estar insertada en la línea de David, del rey David. Vaya usted a ver. Solamente por la misericordia de Dios. Amén. Así que dice que ellos entraron, ¿cómo se dejaron llevar? Por el cordón rojo. Dicen, todo este revoluto, este polvorín que hay por todos lados. Miraron y aquí era. Entonces mira la parte. Josué le dijo, vayan y entren en casa de la mujer ramera. O sea, él sabía que la casa estaba intacta.
Eso, otra cosa más. Todo el muro es baratado, pero la casa donde ella estaba, ese cantito, estaba bien. Dice, hagan y saquen de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Josué era un hombre de palabra. Más adelante vino un pueblo que se llamaba Gabaón. Más adelante, cuando estaban ellos conquistando la tierra. Y los de Gabaón le pasó lo mismo. Ay, nosotros somos de este pueblo. Y Jehová está arrasando todo lo que coge mediante Israel. Vamos a hacer algo. Y fueron para allá y se echaron tierra en la jopa y se jajaron la jopa, se gastaron los zapatos, los que trajeron con un montón de piedras así, no se bañaron por un montón de tiempo y vinieron después, llegaron y se presentaron, ¿verdad? El pueblo entero, los de Gabaón, delante de Josué. No, ¿y ustedes quiénes son? Ay, nosotros no somos de aquí. Nosotros venimos de bien lejos. Y venimos aquí, ¿verdad? Porque pues queremos ser vuestros servidores. Nosotros vamos a buscarle leña, le ofrecemos servicio de traerle leña y agua, los aguadores y leñadores. Y Josué dijo, muy bien, y lo juramentó, como dice, ese es el acuerdo que tenemos, vamos a hacer misericordia con ustedes, y ustedes hacen misericordia con nosotros los protegemos a ustedes, y ustedes nos dan agua y leña. Pasó el tiempo, y al tiempo le dicen a Josué, oye Josué, ¿te acuerdas de aquello? Eso fue la cogida de huevos más grande que nos dieron a nosotros. Ellos son de aquí, ellos viven ahí en ese lado. ¡Ah! ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué hizo Josué? Dijo, dame acá la espada, lo voy a pasar por la piedra todo. No, porque él les juró a ellos. Y el pueblo de Gabaón todavía seguía viviendo entre el pueblo de Israel. Amén. Hasta los tiempos de Saúl. Pasó muchos años. Inclusive, cuando era rey David, había una mortandad, una plaga que le llegó al pueblo de Israel. Y cuando consultan a Jehová, dice, Jehová, ¿por qué esto cayó en el pueblo? Esta plaga, esta enfermedad. Dice, es por culpa de Saúl, que mató a los de Gabaón. Jehová se la estaba cobrando más adelante. ¿Cómo va a ser? Porque Saúl había matado a parte del pueblo de Gabaón, yendo en contra de lo que Josué había prometido. Va viendo que Dios es un Dios de palabra, él se acuerda de las cosas. Y estaba castigando al pueblo. Y lo que dijeron, y que Jehová le dijo, pues entreguen a varios varones de la casa de Saúl, ¿ok? Para sacrificarlos. Y los mataron a 7 varones. Y los mataron y los colgaron en un muro por allá, una cosa terrible. Y cesó la mortandad. A veces uno se pone a decir, wow, pero qué cosas tan tétricas sucedían en aquellos tiempos. Lo que sucede es que el Señor no deja pasar las cosas. Y se lo cobró. Porque no eran aquel varón, eran de la casa de Saúl. Descendientes de Saúl, eran nietos de Saúl, los que murieron allí. ¿Qué tenían que ver los nietos de Saúl con el pecado de Saúl? Posiblemente nada, según nosotros creemos. Pero nosotros hablamos de eso también, ¿verdad? El legado de cada varón. ¿Cuál es el legado de cada varón? ¿Verdad? Porque los pecados y los errores que uno hace a veces no se ven y no se ve la consecuencia ahora, se ve la consecuencia generaciones después. Y aquí pasó eso también con aquellos varones, así para que usted vea que cuando Jehová promete y hace un acuerdo y un juramento, eso es firme, es final y firme, es inviolable. Y Jehová protegió a Gabaón por toda la vida, al igual que protegió a Rahab y a su familia por el acuerdo que habían hecho. O sea, el Señor premió su fe y su obediencia. Me dice Rosana. Dos cositas también, que lo que Saúl hizo tuvo mucha repercusión, porque era un rey que no mató, que después casi destruye al pueblo de Israel cuando lo de ¿verdad? Sí. Que eso pues, tenía que ser bien castigado también. Y él, exactamente. Así que en el caso vemos la fidelidad de Dios, ¿verdad? Con aquellos que le son fieles. Amén. Así que vimos la importancia. Así que fueron ellos y sacaron a la familia de Rahab. Su papá, dice su mamá, su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que ella era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. ¿Y tú quién eres? Yo soy sobrino nieto, tú también, vente. ¿Y tú quién eres?
yo no sé, yo soy un primo de esos, tercero, cuarto, vente tú también. ¿Me entiendes? Todo el que tenía temor de Dios, que estaba allí, lo sacaron. Y se pone a meditar, oye, la bendición de Jehová viene sobre nuestra parentela, de todos aquellos que le temen. Estaba viendo, usted va viendo, estas son las evidencias que Dios pone, ¿verdad? De cosas que Él ha dicho ya en su palabra, amén. Y ahí vemos la bendición del Señor. Así que Rahab salvó su vida, porque Dios cumple siempre lo que promete. Cumple lo que promete siempre, siempre, siempre. Él no se le olvidan las cosas. Él no se confunde. Él no se cansa. ¿Ven? Él lo que promete, lo cumple. ¿Ven? Él prometió a Cristo Jesús y cumplió. Él prometió cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué usted cree que va a pasar? Va a ver, los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Aunque haya un montón de gente por ahí que diga, ay, chacho, esos son los cuentos de esos cuentos de niños que habla la Biblia. Eso se lo dicen a los niños en la escuela bíblica. O sea, hay muchos cínicos por ahí. Muchos del tiempo de allá de Rahab pudieran haber dicho, no te preocupes por el pueblo de Israel, si eso es, esos son los cuentos de los débiles. Nosotros que somos fuertes no nos va a pasar nada. Míralo. ¿Tú te crees que quién le va a poder meter mano a ese muro? Y mira el muro. El muro se rompió como si fuera de arena y todos ellos perecieron ese día. El juicio de Dios, otra cosa verdadera que vemos aquí, que el juicio de Dios es justo y seguro. Amén. Él premia la obediencia, pero de la misma forma el juicio de Él es justo y seguro. ¿Qué es un juicio justo? Que es completamente imparcial y es completamente adecuado. Amén. No es inventado, no es caprichoso. Exacto. No está basado en la ira y que no tiene propósito alguno, simplemente para hacer sufrir la gente. Eso no es el juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. Sus juicios son justos y sus misericordias son verdad y vida, dice la palabra del Señor. Amén. Él hace todas las cosas en justo juicio. Y por último, que vemos aquí también, la fe genuina, la fe, que es raro que tenemos que decir genuina, ¿verdad? Que la fe es fe. A veces uno dice, aquellos son salvos, pero salvos de verdad. Dice, pero ¿y por qué? Si son salvos, son salvos. Es que lo que pasa es que en nuestros días, y como usted viene a ver en casi todas las generaciones, ha habido, ¿verdad?, aquellos que se podría uno pensar que son de Dios. Y con el tiempo uno se da cuenta que no. Por eso tenemos que la fe genuina. La fe genuina es aquella que cree que hay un Dios, pero actúa respecto a ello también. Sabe que a ese Dios hay que responderle. Ese Dios nos dijo, creed en el Señor Jesucristo y será salvo. Pues vamos a creer en el Señor Jesucristo. Porque hay muchos que tienen fe, saben que hay un Dios que existe. Como dice, yo sé que el Dios Jehová es Dios en los cielos y en la tierra. Pero Rahab no dijo hasta ahí. Y hay otros más por aquí, otros dioses más. Así que esa es parte de todos los dioses. No. El Dios de ustedes es el Dios de verdad, el Dios arriba, en los cielos y la tierra. Yo quiero que ustedes se aseguren de que tengo misericordia de parte de ustedes, porque Dios está con ustedes. Majita Margarita. Creer en Dios y creerle cuando Dios poniendo en el corazón. Amén. Creerle a Dios. Exactamente. Muy cierto. Y hacer su voluntad. Exactamente. Así que la fe genuina conduce a la salvación. Ella creyó. Amén. Y su casa también. Por eso era que estaban dentro de la casa de ella cuando toda la destrucción cayó. Y cuando la destrucción cayó, se destruyó todo, excepto la casa de Rahab y la gente que estaba dentro. Eso es como el arca. Eso es un arca. Exacto, esa es la historia de Lot. Sí. Y el arca de Noé. Y el arca de salvación en Cristo Jesús. Todos los que están en Cristo, ¿se acuerdan cómo dice Colosenses 3? Estamos escondidos con Cristo en Dios. Pero todos los que están en Cristo son amparados de todo el revolú que va a pasar en este mundo, de la destrucción y del pecado y del castigo. Es porque ya Jehová pagó nuestro precio de sangre, nuestro pecado. Amén. Él nos hizo justos
cuando no éramos justos. Él hizo justo a Rahab cuando no era justa, ni su familia tampoco. Porque el Señor es bueno. Amén, hermano. Amén. Así que eso es lo que hemos visto hoy. Dentro de una fe, ¿verdad?, arriesgada, ¿verdad?, como decimos en el contexto de la historia. Una fe arriesgada que se movió y logró la salvación y la misericordia de Dios. Y usted nunca hubiera escuchado de Rahab, una mujer 3.500 años en un país lejísimo de aquí, que a lo mejor nunca usted llegará a estar por allá. Porque Dios hizo misericordia con ella. Amén. Y entonces la honró después, porque ella está insertada en la misma línea humana del Señor Jesús. Esa sería la tercera que estaría ahí, ¿verdad? Y entonces empezamos allá con Tamar, con Ruth, no Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé sería la otra. Dios mostraría misericordia con todas ellas están en la línea de la genealogía del Señor Jesús, para que usted vea cómo el Señor hace misericordia sobre todo aquel que cree y todo aquel que se humilla delante de él. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, nos ha traído el Señor hasta aquí, esta hora. La semana que viene vamos a estar hablando de David. Una fe que enfrenta directamente a la adversidad. ¿Cuál usted cree va a ser el contexto de toda la vida de David? ¿Qué parte específicamente? Cuando él se enfrentó a Goliat, ¿te acuerdas? Por eso dice, directamente a la adversidad. 1 Samuel 17, vamos a estar en la historia que vamos a estar viendo, amén. Una fe que enfrenta directamente la adversidad. Así la semana que viene, Dios mediante, el hermano Jen estará con esta parte de la Biblia. Amén, hermano. Amén. Oramos. Señor y Padre Santo, porque tú eres bueno, nos has dado esta bendición de podernos, Señor, congregar para escudriñar tu palabra. Padre, bendícenos. Y que esta porción de tu palabra, Señor, que hemos considerado ahora, Señor, aumente nuestra fe. Nos ayuda a maravillarnos de las cosas grandes que tú haces. Las que hiciste en antaño, las haces hoy todavía. Allá se salvaban por fe, hoy nos salvamos por fe también. Tú eres el mismo, tú no cambias, mi Señor. Así fuiste misericordioso, justo y cumplidor con todo, de la misma forma que ahora también. Por eso te damos gracias, Señor. Permite, Padre, que todo aquel que reconozca que tú eres el Dios verdadero que salva, que crean en ti para salvación, y su vida, Señor, confirme que han creído mediante la obediencia, Padre Santo. Permítenos así mismo hacerlo y que seamos bendecidos debido a ello, Padre. Gracias por tu bendición y tu misericordia con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.